Saludos a mis alumnos del cuarto año de enfermería. Hoy vamos a estudiar dentro del módulo lo que es el concepto jurídico de empresa. Vamos también a darle una pincelada a algunas variables macroeconómicas importantes a considerar dentro de lo que es la creación de un proyecto empresarial. Vamos a conversar un poquito respecto a esto. La idea general, a modo de visión, es que ustedes tengan las pautas necesarias para crear un proyecto, ¿ya? Incluyendo un plan de financiamiento. ¿Ok? Entonces, iniciamos la clase. Estimados jóvenes, lo primero que ustedes deben comprender es el concepto de empresa. La empresa es una organización de medios materiales y humanos que se conjuntan para aportar recursos, bienes y servicios, ¿cierto?, al mercado, de forma tal que estos sirvan para satisfacer las necesidades humanas, la sociedad en este caso ya formada. Para que esto entre en rigor, debe cumplir la empresa algunas funciones, ¿ya? Todas estas funciones van de la mano con lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Ok? Tenemos que ver el proceso de transformación de materias primas, esto enfocado obviamente a una empresa industrial, la que se dedican a fabricar. También tenemos que ver, pueden tener funciones comerciales, encargadas obviamente de lo que es la compra, la venta, tiene que ver con el tema del marketeo, la publicidad, también tiene que tener una función de cómo vamos a financiar esto, la obtención de los recursos financieros, el crédito, tiene que ver con tener el personal idóneo, ad hoc, competente, recuerdo a mi idea de negocio y la parte evidentemente administrativa. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, todo esto se viene a acotar a lo que son elementos base de lo que involucra justamente el concepto de empresa. Aquí nosotros tenemos que entender, sintetizando un poco la información, que hay tres elementos imprescindibles en la empresa, que son los medios materiales, los medios humanos y la organización. Es evidente que hacen falta los medios financieros, pero eso ya lo he explicado. El medio material o factor económico es el que podríamos denominar capital o inversión. Después tenemos el medio humano o factor personal, que son en este caso las personas, ¿cierto?, con la suficiente calificación y responsabilidad que aporta su trabajo para obtener rendimiento de los medios materiales. Fíjate, ojo, que estos elementos están fusionados, funcionan como un relojito en el engranaje, no pueden actuar por sí mismos. Y por último tenemos la parte de organización. Entonces, para que sean eficientes los medios materiales y humanos, se precisa que estén organizados adecuadamente. De la calidad de la organización puede depender la viabilidad de la empresa. Mira qué importante. Si estos tres elementos son imprescindibles para que una empresa pueda existir, para que logre funcionar, es preciso que la actividad que se va a desarrollar sea necesaria para la sociedad y su producto o servicio esté demandado por el mercado. Mira qué importante cuando nosotros pensamos en una idea de negocio. Tenemos que pensar en el tercero. ¿Quién es el tercero? Las personas, el mercado. A ellos les vamos a ofrecer ese producto, a ellos les vamos a ofrecer ese servicio, y si ellos no lo requieren, bueno, hasta ahí nomás llegaría la idea. O sea, esto hay que pensarlo bien, hay que hacer una investigación de mercado. Entonces, el objetivo social de una empresa será, por lo tanto, crear bienes o prestar servicios de acuerdo a los deseos del entorno, lo más eficiente y económicamente posible. De esta eficiencia depende su viabilidad, ya que las empresas deben competir en un mercado con otras empresas de similares características. ¿Te fijas? Las empresas son muchas, no están solas. Ojo, hay que pensar en este detalle. Ahora,
analizados los elementos de la empresa, hay otras cositas que también tenemos que considerar. Algunas variables relacionadas justamente con los índices financieros. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la empresa como organización de medios materiales y humanos está ubicada, bueno, económicamente hablando, ¿cierto?, dentro de un entorno que puede ser de mayor o menor dimensión. De ahí que pueden existir empresas de ámbito local, regional, nacional, internacional, etc. Entonces, igualmente, la empresa tiene como función social crear bienes o prestar servicios. Esto significa que objetivamente todas las empresas están encuadradas dentro de sectores de actividad que existen en el país. ¿Estamos claritos? Entonces, siendo esto así, hay que considerar evidentemente los índices financieros que están actualizados o están en vigencia dentro de nuestro entorno, dentro del país. Entonces, toda la actividad de las empresas de un país depende en gran manera del comportamiento de las macro variables económicas del mismo. Entonces, estos indicadores van a reflejar, por ejemplo, la tasa de desempleo, el tipo de interés, estamos hablando del endeudamiento, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. Entonces, el comportamiento de estas variables pueden provocar periodos de expansión económica o de crisis también. Así que los periodos de expansión son buenos para la empresa en general y es mucho más fácil crear empresas y garantizar su futuro, mientras que en los periodos de crisis se produce inestabilidad en la actividad empresarial. Y no solo es difícil y arriesgado crear empresas, sino que las que ya existen tienen que adoptar decisiones tendentes a asegurar su supervivencia. ¿Te das cuenta de lo importante que es considerar estos índices financieros? Veamos algunos para que usted entienda justamente la idea principal. Veamos la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Esta pone de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional en un periodo determinado de tiempo. A ver, si la tasa de inflación del país de un año cualquiera fuese del 3%, significa que si un bien o servicio puede adquirirse con 100 unidades monetarias, o 100 pesos para que usted lo entienda, a principio de este año, para poder comprar ese mismo bien o servicio al final del año, había que invertir 103 pesos o 103 unidades monetarias. ¿Te fijas? O sea, es más caro. Por eso la tasa de inflación es importante considerarla, al igual que el índice de precio del consumidor, que es el costo de la vida. Mientras más alto, más nos cuesta tener las cosas o los bienes o servicios que necesitamos. Entonces, si es más caro, ¿qué pasa con la creación de empresas? ¿Qué pasa con la mantención de las mismas? Muchas de las empresas tendrían que pensar, a modo de ejemplo, para si quieren mantener, despedir personal. Entonces no es menor el tema. A ver, otro índice económico que es importante considerar, la presión fiscal. Entienda que la presión fiscal son los impuestos. Si existen impuestos muy altos para lo que son las empresas, ¿cómo la empresa puede o cómo podría vender? Tiene que vender más caro, porque debemos recordar una cosa importantísima. Los impuestos, en definitiva, recaen al final de la cadena del ciclo económico, que es el consumidor. Entonces, si los impuestos suben, por ejemplo, el impuesto al valor agregado del IVA subiese de 19, ¿verdad?, a 25%, la diferencia entre el 19 y el 25, ese 6%, esa es la cantidad que subirían los precios al consumidor. ¿Te fijas qué es importante? Nuevamente reitero que tiene que usted considerar los índices financieros. Es un estudio responsable de todo buen empresario. Ahora bien, analizadas las macro variables económicas, otra cosa que también tenemos que pensar es dónde va a estar ubicada este emprendimiento, dónde va a estar.
Evidentemente está dentro de un territorio, ¿cierto? Pero hay que ordenar la cosa. Y las mismas entidades gubernamentales, en este caso, Servicio de Impuesto Interno, a modo de ejemplo, ordena las actividades económicas por sectores. Aquí tenemos 3 sectores en primera instancia: primario, secundario y terciario. Las empresas del sector primario son aquellas que van a trabajar con materias primas, ya que, es decir, ellos las extraen de la naturaleza, ¿cierto? Y las cosechan. ¿Ok? Aquí tenemos a sectores como la agricultura, la pesca, la minería, el sector básicamente agropecuario, agrícola y ganadero. También aquí podemos incluir las extractivas, que son como la minera, la pesquera. Después tenemos al sector secundario. El sector secundario es el que engloba las empresas de fabricación o transformación de los productos. Mira, fíjate por favor la importancia de este sector, porque de por sí no existe solo. Depende de otro, que es el sector primario. Entonces, el sector primario extrae la materia prima y el sector secundario toma esa materia prima y la transforma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener empresas como la industrial, los artesanos, las empresas constructoras. Ahí usted puede encontrar varios ejemplos de empresas que toman materias primas y las transforman. ¿Okay? El sector industrial básicamente es el que está aquí. Después tenemos al sector terciario. Aquí están todas las empresas integradas o denominadas comerciales y de prestación de servicios. Tenemos el sector financiero, la banca, ¿cierto? Los seguros, la enseñanza, el transporte, etc. Entonces, desde la perspectiva de organización económica de un país, el concepto empresarial es mucho más concreto y específico. Cuando se habla del sector empresarial, se hace referencia al extracto empresarial, en el que todas las empresas son competidoras en el mismo mercado. Así vamos a tener empresas dentro del sector eléctrico, sector inmobiliario, sector de seguros, en fin. Entonces, ordenando la casa, ¿te fijas? De eso se trata. Ahora, nosotros podemos, incluso dentro de esta clasificación de sectores económicos, agregar un cuarto. El cuarto sector económico sería relacionado con las comunicaciones. El avance de la tecnología ha permitido justamente la creación de un cuarto elemento. Pero por lo pronto, para iniciar este estudio, vamos a considerar solo los primeros 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, crear una empresa es una tarea bastante creativa e ilusionante para las personas que tienen ese espíritu emprendedor o generan actividades, ya que supone organizar una serie de medios y conocimientos para poner en el mercado bienes o servicios demandados por el mismo. Crear una empresa supone un riesgo y una responsabilidad. Un riesgo porque el emprendedor pondrá a disposición de la empresa su tiempo, su capacidad y posiblemente sus recursos materiales, con el correspondiente riesgo de que estos no sean compensados por el mercado. Y va a ser una responsabilidad porque de sus relaciones empresariales con terceros pueden generarse compromisos. Pero no podemos olvidar que por encima del riesgo y la responsabilidad, crear una empresa es generar puestos de trabajo y riqueza. Sin empresarios, en una economía de mercado, no podemos conseguir el estado del bienestar del que disfrutamos. Así que son necesarios los empresarios. Ya, ese espíritu emprendedor es necesario. Ahora, la actividad empresarial requiere 3 etapas o 3 fases. Primero, la de desarrollar una idea.
la evaluación de vialidad y la puesta en marcha. La desarrollo de ideas, bueno, eso yo creo que todos en algún momento hemos soñado, ¿cierto?, con ser empresarios. Tenemos una idea grande, incluso dentro de nuestros mismos puestos de trabajo, incluso siendo estudiantes, vemos algo interesante, vemos un nicho, vemos una oportunidad. Entonces, cuando estamos frente a esto, estamos en la primera etapa, que es el desarrollo de la idea. Y ahí hay que ver la vialidad de la idea, ¿cierto? Si podemos seguir adelante o abandonamos la idea. Entonces eso nos lleva justamente a una segunda etapa, que es la de vialidad. Aquí entran los estudios de mercado, evidentemente. Aquí entran también los planes de la empresa. Aquí hay que ver los procesos productivos, si se pueden llevar a cabo o no. Las personas que van a trabajar en esta idea. Claro que sabemos que en un principio es el propietario o los socios quienes van a aportar con su capacidad y competencia. Pero esto no va a ser para siempre. Entonces hay que tener una capacidad de visión, de proyección de ideas. Hay que ver el tema de la publicidad, del marketing. Hay que ver cómo vamos a financiar todo esto. Eso forma parte justamente de la vialidad. Y después tenemos una tercera parte, que es la puesta en marcha. Aquí tenemos que ver los trámites legales, la inversión, los montajes, la iniciación de actividad frente a las entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuesto Interno, la patente comercial, que la tenemos que obtener en la municipalidad. Entonces, estas etapas de creación de empresas tienen que ser consideradas. A ver, ¿cuáles son las etapas? A ver, recordemos un poquito. Tenemos la primera parte, desarrollo de la idea, segunda parte, la evaluación de la idea, y la tercera, la puesta en marcha. ¿Ok? Quedamos claritos. Ahora, en toda empresa coinciden dos elementos básicos: el fin social y el objeto social. El fin social de todas las unidades de empresas es el ánimo del lucro, y eso nadie lo puede negar. Las empresas trabajan por una compensación, que si bien es cierto hay empresas que operan, digamos, dentro del papel, sin ánimo de lucro, es otra cosa, pero todos buscan de una u otra forma ser compensados de una u otra forma. La gran mayoría obviamente quiere obtener ganancias, pero no debemos olvidar que algunas empresas no obtienen esa ganancia dentro del sector económico. Por ejemplo, hablemos de un hogar de ancianos, por ejemplo, del Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, ¿ya? Esta entidad, de acuerdo a su escritura pública, iniciación de actividades, no tienen ánimo de lucro, pero se requiere un análisis un poquito más exhaustivo y que no es el caso por el momento, ¿ya? Pero usted tiene que tener bastante claro que la empresa tiene un fin social y un objeto social, y el fin social es obtener lucro, ¿ya? Pues sin la perspectiva de conseguir beneficios, difícilmente se crearía una empresa. El objeto social, sin embargo, es muy variable, ya que dependen de la actividad o actividades desarrolladas. Entonces, cada actividad empresarial encuadra a las empresas que la ejercen en distintos sectores empresariales. La definición de la actividad empresarial tendrá mucha importancia en la vida económica de la empresa. Por ejemplo, para los convenios colectivos, los incentivos fiscales, las subvenciones, etc. Ahora, dicho lo anterior, es importante considerar dentro de nuestros planes de crear una empresa la localización geográfica. ¿Dónde va a estar ubicado mi negocio? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Por qué esto es importante? La correcta localización de una empresa determina en gran medida la actividad que puede realizar, más en concreto las ventas que puede efectuar en el futuro, y sobre todo la posibilidad de obtener beneficios, porque no es lo mismo la venta que obtener la utilidad. Fíjate, tú puedes vender y no obtener nada de utilidad, incluso tener pérdidas. Por eso hay que separar las aguas. Por ello tiene tanta importancia la elección del sitio de ubicación
física a la hora de iniciar una actividad o negocio. Entonces, el concepto de calidad en la localización difiere sustancialmente dependiendo del tipo de actividad que pretende desarrollar la empresa. Así, para las empresas industriales pueden ser indicadores de buena localización la proximidad a subestaciones eléctricas, infraestructuras varias, existencia de personal especializado, facilidad de transporte, las carreteras, proximidad a los aprovisionamientos, a los aeropuertos, en fin. Porque la cadena de distribución es importante. Ahora, los factores fundamentales que inciden en la localización son los siguientes. Primero, la existencia de áreas comerciales. La existencia de infraestructura industrial. El tipo de población. Edad, gustos, cultura, etc. Los hábitos de consumo y compra. El poder adquisitivo. La naturaleza y la fuerza de la competencia. ¿Te fijas? Porque debemos entender, y eso está más que claro, que en el mercado no están solos. Hay mucha competencia, hay muchas empresas, muchos negocios, mucho emprendimiento. Entonces hay que estar constantemente vigilando ese comportamiento del mercado. Ahora bien, otro aspecto que hay que también tomar en cuenta es la ubicación sectorial. Entonces, la localización sectorial consiste en encuadrar un determinado negocio dentro de un sector empresarial concreto. Ahora, esta decisión evidentemente corresponde al empresario, cuya formación técnica puede determinar en manera relevante el tipo de negocio. Es normal que cada uno opte por dedicarse a lo que profesionalmente domina. También hay otros elementos que tienen bastante importancia a la hora de la elección y que incluso pueden eliminar o al menos minorar la importancia del primer requisito expuesto, como puede ser la novedad del negocio, la oportunidad del sitio, la escasez de competencia, la proyección de futuro. Otro aspecto sin contenido técnico, pero muy presente en los comportamientos sociales sobre la ubicación empresarial, es la tradición familiar. Por favor, prestar esto atención, porque muchos negocios, muchas empresas son producto de tradiciones familiares. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los Lucchetti, los Carozzi, ¿ya? Empresas como Coca-Cola, ¿te fijas? Son empresas familiares. ¿Ya? Hay muchos ideas de negocio que se dedican a la venta de comida, tradición familiar. Ahora, también tenemos que considerar dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestro entorno, las dimensiones o el tamaño de las empresas. Entonces, con el término dimensión nos vamos a referir a la elección del tamaño empresarial. En el caso de que sea posible tener opción a ello. ¿Ya? Las empresas pueden dividirse en grandes, pequeñas, pueden ser medianas, microempresas. Como argumento para la separación entre ellas se suele utilizar el tamaño del activo, el volumen de las ventas y el número de trabajadores. ¿Ok? ¿Y esto por qué es importante considerarlo? Porque dependiendo del tamaño de la empresa uno puede acceder a ciertos beneficios fiscales, rebaja en los impuestos, por ejemplo, o créditos. Eso es un tema netamente contable, pero sí se puede acceder. ¿Ya? La carga tributaria, por ejemplo, del artesano que un microempresario no va a ser la misma carga tributaria que va a tener, no sé, un mall. ¿Ok? Entonces eso es importante, nuevamente reitero, tenerlo en digamos, nuestra base de datos, considerar justamente este datito que le estoy mencionando. Ahora bien, me quiero detener un poco en este concepto de empresario que parece que no queda muy claro. ¿Ya? Debemos entender que el empresario es la persona, o personas, porque pueden ser varias, titulares
de la empresa. Desde el punto de vista jurídico, los empresarios pueden clasificarse en individuales o colectivos. A ver, ¿por qué estoy mencionando esto que es importante? Porque para formalizar una empresa solo tenemos dos opciones. Podemos hacerlo como persona natural o podemos hacerlo como persona jurídica, como una sociedad. ¿Y esto tiene algún beneficio? Pero por supuesto, estimado alumno. Crear una empresa de forma individual, como persona natural, implica que si es su emprendimiento, este negocio, está endeudado con acreedores, con la banca, con la entidad fiscalizadora, estas entidades que les mencioné se van a apropiar de su patrimonio personal, de su casa, de su vehículo, de sus propiedades, e incluso, aún más, si dentro de este emprendimiento suyo usted está casado y tiene sociedad conyugal, si usted no puede pagar, obviamente las entidades van a empezar a hacer las demandas para su cónyuge, para su esposo, para su esposa. Por lo tanto, si me pregunta qué es lo que conviene hacer un emprendimiento como persona natural o persona jurídica, yo le digo, hágalo como una sociedad, como persona jurídica. Ahora, no es para todos, obviamente, porque si usted tiene un puesto en la feria, o sea, por la cantidad de ventas que usted va a obtener, es irrisorio pensar que forma una sociedad. ¿Ok? Por eso es importante considerar estas cositas. Los futuros empresarios, los emprendedores tienen que saber esto. Usted, estudiante de enfermería, también tiene que conocer esto, que es fundamental dentro de la cultura, dentro de su pensamiento, de que puede llegar a ser un buen emprendedor. Pero tiene que saber estas cositas. ¿Ok? Ya, entonces hablamos ya del empresario individual. ¿Qué pasa con el concepto técnico de esto? ¿Cualquiera puede ser empresario individual? No. Vamos por partes. Veamos. Según nuestro Código de Comercio, son comerciantes las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente, ejerciéndolo en su propio nombre. ¿Se entendió la idea? Entonces, cuando hablamos de capacidad para ejercer el comercio, dicha capacidad legal la tienen aquellas personas mayores de edad, que no tengan una prohibición legal expresa para ejercer actividades empresariales. Entonces, una persona menor de edad ¿puede ejercer comercio? Por sí mismo no. Entonces, para poder ejercer actividades lucrativas, ejercer un emprendimiento, tendría que pedir una autorización legal, notarial, a sus tutores, a sus padres, ¿ok? Por la cual se ejerza una dependencia. Esa sería la única forma legal cuando es menor de edad. Ahora, ¿qué pasa con el tema dentro de la definición? Hablé de habitualidad. La habitualidad es el ejercicio de la actividad no desarrolla de forma esporádica y fortuita. O sea, se tiene que hacer con continuidad. A ver, por ejemplo, si yo decido vender mi casa o mi auto, ¿eso automáticamente me transforma en un empresario? No. Porque no es la actividad habitual en la cual yo ejerzo. Entonces, dentro de la definición legal, para ser considerado empresario individual o empresario colectivo, en este caso cuando tengamos sociedades, tiene que haber una habitualidad, usted tiene que dedicarse a eso. No por una o dos veces o tres veces esporádicamente, no. Tiene que ser continuo en el tiempo. ¿Ok? Y digamos, después tenemos el ejercicio del comercio en su propio nombre. A ver, esto quiere decir que existen ciertas prohibiciones de ejercer actividades empresariales para algunas personas concretas, por ejemplo los magistrados, los jueces o los fiscales, no pueden ejercer actividades empresariales. ¿Eh? La característica más importante del empresario individual es que responde de las deudas de la actividad empresarial con todos sus bienes presentes y futuros.
no arriesga pues solo los bienes de la empresa, sino su patrimonio. Ahora, en el caso de que el empresario esté casado o casada, como lo dije anteriormente, puede ser incluso que arriesguen los bienes de la pareja. Así que cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con el concepto de empresario colectivo? Estamos hablando de sociedades. Ya, entonces, en tiempos pasados la actividad mercantil estaba en manos de empresarios individuales, pero a medida que la economía se hacía más compleja y aumentaban los intercambios entre comunidades cada vez más lejanas, aparece la necesidad de explotar las empresas por agrupaciones de personas. Bueno, estas se asocian para aunar su esfuerzo o diversifican sus riesgos. Entonces ahí surgen las sociedades mercantiles o civiles también. Entonces normalmente el empresario social, mercantil o civil como les mencioné anteriormente, es una asociación voluntaria. ¿Ya? Entonces, si es una sociedad voluntaria, se crea un patrimonio común para colaborar con la explotación de la empresa, con la intención de obtener un beneficio y repartirlo entre ellos. Bueno, yo digo normalmente porque en la actualidad tanto las sociedades anónimas como las limitadas pueden ser creadas por una sola persona. Mira qué interesante eso. O sea, usted puede crear por sí mismo, usted solo. ¿Crear una persona jurídica? Sí, actualmente se puede. Y así evita los inconvenientes que le mencioné anteriormente. Ahora, nuevamente reitero la importancia justamente de poder entender la forma jurídica de la empresa, que ese va a ser un tema para la próxima clase. Tipos de forma jurídica. Ya, eso va a depender del capital social, del número de socios, del tipo de responsabilidad, la forma legal. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en el siguiente video. Por el momento damos por terminada esta apasionada clase, quizá un poquito extensa, pero muy significativa para sus conocimientos, estimados jóvenes. Un fuerte abrazo y por favor se me cuidan y nos vemos en nuestra oportunidad.